Disculpa de antemano porque tuvimos un poco de problemas para cargar la presentación y echar a andar esta sesión, pero ya finalmente ya lo logramos. Buenos días de nuevamente. Soy Rodrigo Velázquez, profesor de la División de Administración Pública aquí en el CIDE. Y pues bueno, hoy vamos a continuar con esta sesión de análisis de datos, recolección de datos y algunas sugerencias para presentar resultados. Muy rápidamente, les recuerdo que hagamos el favor de hacer esta sesión lo más interactiva posible, por lo cual les pido que si tienen dudas, preguntas, comentarios, nos hagan saber a través del sistema para así poder tener una mejor sesión, ¿no? También muy rápidamente recordar algunos de los temas que revisamos la sesión anterior y vimos lo que era evidencia, vimos la importancia de la evidencia. Esta lámina que les estoy poniendo ahorita es, digamos, resume en buena medida lo que comentamos y analizamos la sesión anterior, y digamos que el uso de evidencia en la formulación de políticas públicas, incluida la etapa de evaluación, pues nos permite tener mayor información, mayor comprensión de los problemas públicos, y podemos aportar mayores elementos para la toma de decisiones. Por lo tanto, también el uso de evidencia que vimos que tenía una serie de requisitos, de requerimientos, como la suficiencia, la confiabilidad, etcétera, nos puede llevar a una mejor formulación de la política pública, si es bien utilizada. Y digamos, a manera de resumen, pues el uso de evidencia que cumple con ciertos requisitos también nos lleva a una mayor probabilidad de alcanzar los objetivos planteados, ¿no? A cumplir con esos objetivos que se trazaron originalmente, ¿no? Entonces eso, digamos, fue lo que de manera muy rápida ahora resumo de lo que planteó la sesión anterior. Y esta sesión, como recordarán, empezamos a verla, este tema de los principales tipos de datos que proveen evidencia. Empezamos a verla y dimos una definición de qué son los datos y recordamos que son esa información organizada para el análisis y usada como base para la inferencia, ¿no? Entonces, esta información, como vimos, es de diferentes tipos, puede venir de diferentes fuentes, y lo que hacen los analistas de política pública es seleccionarla, recolectarla, sistematizarla, y con la finalidad de ser analizada para soportar argumentos. Recuerden que la evidencia es toda esta información que recolectamos, sistematizamos para soportar un argumento que estamos planteando, ¿no? Entonces, esos son los datos. También recordamos que cuando hablamos de dato en singular, estamos refiriéndonos a un pedazo de información, ¿no? Que también digamos que en la lenguaje académico se entiende como observación, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poco más sobre eso, ¿no? Ahora bien, también retomando lo último que comentamos la sesión anterior, dijimos que los datos son utilizados sí para soportar un argumento, también para el análisis, y sobre todo un aspecto muy importante es que los datos son también usados para el proceso de datos, para la inferencia, ¿no? Y la inferencia, recordemos, como nos dice esta lámina, es el proceso de análisis mediante el cual se obtienen conclusiones sobre conceptos e hipótesis, ¿no?
Entonces digamos que cuando inferimos, mediante la inferencia, al hacer inferencia, estamos analizando datos que obviamente ya fueron recolectados, y este análisis, esta examinación de datos nos lleva a conclusiones, ¿no? Y también lo que comentamos es que existen dos tipos de inferencia, ¿no? La descriptiva y la causal. La primera, como comentamos la sesión anterior, pues es esta examinación de datos, este análisis de datos recolectados de diversa índole, mediante el cual se obtienen conclusiones sobre cómo ocurrió un fenómeno, un resultado, un efecto, ¿no? O viéndolo en perspectiva, cómo puede ocurrir, cómo otras experiencias de política pública nos enseñan de cómo ocurrió, ¿no? Entonces, la inferencia descriptiva, dicho de otra manera, es el estudio de los datos de diferentes tipos de información para ver, detallar estos procesos de cómo ocurre un fenómeno, ¿no? Responde principalmente a los cómo, ¿no? A la pregunta del cómo, ¿no? Por su parte, la inferencia causal es esta extracción de datos con el objetivo de llegar a conclusiones sobre el por qué ocurrió un efecto, ¿no? Entonces aquí, digamos, el objetivo es contestar por qué ocurrió, ¿no? No tanto describir cómo, sino por qué. Ahora bien, digamos que la teoría de cambio sí nos debe decir cómo podemos llegar al objetivo, mediante qué factores pueden producir un resultado, pero digamos que una teoría de cambio completa, una explicación completa, debe incluir también los cómo, ¿no? Entonces, digamos, dicho de otra manera, al analizar los datos previamente recolectados y sistematizados, tenemos que hacer inferencias sobre qué factores pueden producir un resultado, qué acciones gubernamentales, qué programas pueden producir un resultado, así como mediante qué mecanismos, qué procesos tienen que seguir estas variables para llegar a este resultado. En un momento más vamos a ver un ejemplo que retomando lo de la clase anterior de estos autores Cartwright y Hardy, donde creo que va a quedar un poco más claro esto sobre las inferencias, ¿no? Bien, una vez dicho esto, ya pasando más al contenido de esta sesión, pues vemos que y va directamente relacionado a lo de la gerencia, ¿no? Al inferir datos, recordemos que se está estudiando, analizando datos, ¿no? Al inferir estamos examinando datos. Ahora hay dos tipos de datos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Digo, existen en la literatura varias tipologías para clasificar a los datos. Sin embargo, creo que una muy general, que digamos hay un consenso mayor, es en que existen al menos dos tipos de datos que los podemos agrupar en estas dos grandes tradiciones, categorías, y que pues tienen características distintas, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunas de estas características. Y bueno, como verán en esta tabla, en la columna del medio están los datos cuantitativos, características de los datos cuantitativos, y en la columna de la derecha vemos algunas características de los datos cuantitativos. Entonces, si nos vamos por renglones, la primera característica que distingue estos dos datos es la expresión, ¿no? ¿Cómo se expresan, ¿no? ¿Cómo vemos, digamos, a estos datos? ¿Cómo los vemos plasmados en algún estudio, en algún diagnóstico, ¿no? Entonces, la expresión, como obviamente ustedes ya lo han visto muchas veces, pues los datos cuantitativos generalmente es numérica, ¿no? Numérica, que también puede ser expresada en gráficas, pero digamos que la base de los cuantitativos es numérica, ¿no? Y en contraste, los datos
cualitativos, pues digamos su expresión natural es el lenguaje, ¿no? Y estos datos, como vamos a ver un poco más adelante, pues los datos cualitativos se expresan mediante el lenguaje y se recogen pues de diversas maneras, ¿no? Puede ser entrevistas, grupos de enfoque, observación participante, pero digamos que el analista o el investigador, la manera de expresar estos datos cualitativos es mediante el lenguaje, ¿no? Que puede ser descripciones de cómo ocurren los fenómenos, ¿no? Entonces, digamos, esa sería una primera característica en donde difieren estos tipos. ¿No? La segunda, digamos, los datos cualitativos y cualitativos generalmente los analizamos de una muestra, ¿no? de una selección de casos, ¿no? Y generalmente la metodología cuantitativa pues sigue otras reglas que la metodología cualitativa. Dentro de lo cuantitativo, digamos, el mundo cualitativo, pues lo ideal es que estos casos observados de los cuales obtenemos los datos cuantitativos, pues sean seleccionados de manera aleatoria, ¿no? Digamos que no existe un criterio, sino que específicos más que la aleatoriedad, ¿no? Entonces esto quiere decir que digamos, de una muestra muy grande, aleatoriamente estamos seleccionando los casos a analizar, de los cuales vamos a obtener los datos cuantitativos, ¿no? La aleatoriedad pues implica o se utiliza pues para evitar sesgos, ¿no? Sesgos de selección que pueden causarnos que nuestro estudio se vaya, tienda hacia algún lado, hacia algún lado en específico, y entonces no vamos a tener, digamos, un análisis imparcial al analizar los datos, ¿no? Entonces, por eso se utiliza la aleatoriedad, ¿no? Digamos, ¿no? Para evitar o reducir la posibilidad de sesgos en la investigación, en el análisis de estos datos, ¿no? En contraste, en el mundo cualitativo, pues no siempre es recomendable que sea aleatorio, ¿no? Y esto tiene una razón de ser, ¿no? Digamos, cuando estamos haciendo un estudio cualitativo, recolectando datos cualitativos, pues generalmente, debido a que son análisis detallados a profundidad sobre cómo ocurren las cosas, descripciones muchas veces densas de cómo ocurren las cosas, pues no podemos analizar tantos casos, ¿no? Entonces, dado que digamos, las herramientas vivas, que ahorita vamos a hablar un poco de ellas, son más limitadas en cuanto a la extensión que podemos hacer de ellas, a la amplitud de los casos analizados, no podemos analizar demasiados casos. Por lo tanto, la selección de estos casos pues es más propositiva o siguiendo algunos criterios específicos. Por ejemplo, cuando analizamos ciertos casos de programas gubernamentales, pues no analizamos todo de manera cualitativa, al recolectar datos cualitativos, pues todos los casos donde fue implementada, por ejemplo, una política de salud o de vivienda, ¿no? Sino nos centramos en aquellos casos que nos puedan enseñar algo para nuestros objetivos, ¿no? Y como comentamos en la clase anterior, al analizar casos similares, nos tenemos que dar cuenta que existen condiciones parecidas a las donde nosotros queremos implementar nuestra acción gubernamental, ¿no? Nuestro programa público. Entonces, desde el mundo cualitativo no hay una aleatoriedad necesariamente, ni es conveniente, porque estamos analizando datos o casos pues exitosos, ¿no? Donde, o casos que se parezcan a nuestro al contexto donde nosotros queremos aplicar una política pública, un programa público, ¿no? Entonces la aleatoriedad no nos sirve de mucho, sino queremos seleccionamos casos
que estén cercanos a nuestro contexto, ¿no? Donde creamos nosotros, haya evidencia que puede funcionar de manera similar, ¿no? Entonces no tiene sentido la aleatoriedad. Ahora bien, no solo al seleccionar casos similares al nuestro, exitosos, podemos aprender, también podemos aprender de experiencias en las cuales políticas o programas públicos que se implementaron en condiciones similares a la nuestra no funcionaron, ¿no? Pero eso también se selecciona de manera propositiva, ¿no? Específica, no aleatoriamente. No cualquier caso nos va a enseñar algo, sino que tenemos que fijarnos insisto, en programas y políticas públicas que hayan sido aplicadas en otros lados, pero que tengan contextos similares, ya han sido exitosos o no exitosos, y de los dos tipos de casos, exitoso y exitoso, podemos aprender. Pero bueno, aquí el punto es que mientras que en el mundo cuantitativo se premia la aleatoriedad, la tradición cualitativa pues es una selección propositiva, con un criterio determinado para el análisis de los casos y la recolección de... Bien, un punto o característica que va de la mano a esto, a la anterior, la demuestra, pues es el tamaño, ¿no? Como dijimos, en el mundo o la tradición cuantitativa, pues dado que las herramientas estadísticas o cuantitativas, diferentes métodos cuantitativos, se pueden analizar muchos casos, pues el tamaño de la muestra, de las observaciones analizadas, de los casos analizados, pues es muy grande, ¿no? Y entonces, digamos, aquí ustedes podrán preguntarse, bueno, ¿qué es grande, no? Bueno, grande depende a qué disciplina se lo pregunten, ¿no? Digamos, desde las, como probablemente se han observado o comentado con algunos colegas, pues desde los científicos de ciencias duras, exactas, pues dicen, bueno, pues una muestra grande pues son miles, ¿no? Miles o centenares de miles, ¿no? Los economistas también tienen una percepción de que una muestra grande también tiene que contener miles también de observaciones, ¿no? Y bueno, va cambiando por disciplina, ¿no? Y también la razón de que haya diferentes criterios es pues también el tipo de datos que tenemos a la disposición, ¿no? En las ciencias exactas, pues en muchos aspectos en muchas áreas hay pues, la posibilidad de recolectar miles o millones de datos, ¿no? Y en los datos económicos también desde hace muchos años pues ya existen diferentes fuentes que nos dan pues miles de observaciones durante muchos años, ¿no? Digamos, por decir un ejemplo, el producto interno bruto, bueno, pues se registra desde hace muchos años, ¿no? Y podemos tener diferentes niveles nacionales, en fin, ¿no? O el ingreso per cápita, ¿no? Pues tenemos miles de observaciones, ¿no? A través de los países, de las ciudades. Entonces, digamos que ahí las muestras son muy grandes, ¿no? En disciplinas como la política pública, pues las observaciones depende de qué estemos estudiando, pero tienden a ser menores, ¿no? que la economía o las ciencias exactas, ¿no? Pero sin embargo, el punto aquí es que en la tradición cuantitativa las muestras tienden a ser grandes, ¿no? La N, o sea, el número de casos, tiende a ser muy amplio. Ahora, en el mundo cualitativo, y que también está relacionado con el punto anterior de la muestra, el tamaño, pues como dijimos, dado que las técnicas y herramientas cualitativas van a profundidad, al detalle, pues es imposible analizar muchos casos. Entonces, por lo tanto, decimos que el tamaño de los casos analizados en la tradición cualitativa, pues es pequeño. No podemos hacer miles de entrevistas, ¿no? Y menos si es un solo analista, un solo investigador o un grupo de investigadores, pues por muy grande que sea, pues tampoco puede llegar al millón de vistas, ¿no? Sobre todo si son
pues a profundidad, ¿no? O los focus groups también son limitados, ¿no? O la observación participante que se hace pues también tiene un límite, ¿no? Entonces, digamos, el tamaño de la muestra de análisis, de donde se recolectan los datos, en el mundo colectivo pues es pequeño, ¿no? Ahora, ¿qué tan pequeño? Pues bueno, hay estudios de caso donde nomás se utiliza un caso, un país o una política pública a través de algunos años, y hay algunos un poquito más grandes que se pueden analizar la misma programa público en varios países, pero no sé, 3, 5, 7 países, de manera cualitativa, dado que, insisto, vamos más al detalle en el mundo cualitativo, a la observación más profunda, pues tiene un límite, ¿no? Digamos que la metodología, por naturaleza, tiene un límite en el número de casos que puede analizar, ¿no? Entonces, digamos, es otra diferencia visible, ¿no? Ahora, el análisis, ¿no? El tipo de análisis que hace cada tradición y mediante el cual analizamos los datos, ¿no? Dado que las muestras en la tradición cuantitativa son grandes, podemos hacer un análisis nomotético. ¿Qué quiere decir esto? Nomotético es, digamos, esta capacidad de generalizar más, ¿no? Entonces, digamos, al hacer un análisis estadístico con cientos o miles de observaciones, pues tenemos, el análisis te permite hacer establecer inferencias causales pues de corte nomotético, ¿no? De más generalizables, ¿no? Dado el tamaño de la muestra que tenemos, ¿no? Que incluye, insisto, puede ser cientos o miles de observaciones, ¿no? Entonces, nomotético se refiere a esta capacidad de generalizar, ¿no? Que la inferencia causal, el análisis causal, te permite ser nomotético, ¿no? Ser más generalizable, ¿no? Insisto, pues es por la característica tanto de los datos como del análisis que se realiza cuantitativamente. Por su parte, en la tradición cualitativa, también por las características y la naturaleza de este tipo de herramientas, metodología que se utiliza, pues es una N pequeña, el número de casos observados tiende a ser mucho menor que la tradición cuantitativa. Por lo tanto, el análisis que se realiza pues es una descripción de hechos singulares, particulares, ¿no? Dado que se hace a profundidad, detalladamente, con un tipo de herramientas cualitativas, en las cuales no se pueden analizar demasiados casos, pues entonces el tipo de análisis que se hace es ideográfico, ¿no? Entonces, ideográfico se refiere a esta descripción detallada de hechos particulares o singulares. Entonces, digamos, son dos tipos distintos de análisis. Uno es generalizable en el caso cuantitativo y el otro es el análisis profundo, detallado de casos particulares. Entonces, el análisis ahí difiere, ¿no? Otra característica que también está muy ligada a la mano, ¿no? Es la profundidad con la que se hace el análisis. Dado que en el mundo cuando tenemos muchas observaciones, cientos o miles, insisto, pues la profundidad no se puede analizar cada caso con detalle, ¿no? Entonces es limitada la profundidad. En contraste, en la tradición cualitativa, usando métodos y herramientas cualitativas, dado que analizamos pocos casos y mediante el uso de herramientas cualitativas, pues podemos, digamos, escarbar más, ¿no? Hacer un análisis más profundo, más detallado. Al hacer una entrevista, el entrevistador lo persigue generalmente, pues es ir al fondo del asunto, ¿no? Digamos, cuando se entrevista a alguien, no solamente se buscan generalmente respuestas sí o no, sino por qué, cómo ocurrió, que nos cuenten el detalle, el proceso de cómo se llegó a una decisión o cómo se implementó un programa público, que nos cuenten más sobre los efectos producidos, en fin, ¿no? O cuando entrevistamos a los beneficiarios de un programa, pues no solamente nos interesa si lo recibió o no, sino cuándo, cómo, la experiencia del beneficiario, el aprendizaje obtenido, ¿no? Entonces eso se utiliza
se obtiene ese tipo de datos mediante análisis ideográfico y de manera más detallada, entonces el nivel de profundidad es distinto que el mundo cuantitativo. Ahora bien, siguiente punto, ¿no? Las observaciones, ¿no? Este punto ahorita lo vamos a analizar más a detalle en las siguientes gráficas, pero ahorita basta decir que del mundo cuantitativo son distintos tipos de observaciones. Aquí son dataset, o poder ser traducido como observaciones que se ponen en hojas de cálculo, generalmente numéricas, y mediante el cual el análisis puede realizar de esa forma, ¿no? Con este tipo de observaciones, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos y entrar más a detalle, ¿no? Y en el mundo cualitativo, pues es otro tipo de observaciones, dado que la expresión es el lenguaje, generalmente no son numéricas, sino de distinta índole, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunas observaciones y tienen otra finalidad, ¿no? Yéndonos otra vez al detalle, al cómo ocurrió. Entonces estas dos tradiciones tienen distintos tipos de análisis y de datos, ¿no? Y de manera de recolectar los datos, que ahorita vamos a ver. Y por lo tanto, el último punto que aquí de contraste, que el último rubro de contraste, pues es el nivel de medición. Digamos que mediante la metodología o herramientas cualitativas, pues podemos tener una medición más fino, más detallado, más bajo de lo que estamos observando, ¿no? O de lo que queremos observar, ¿no? Digamos, si queremos ver cómo un factor puede cambiar un resultado y estudiamos el proceso detalladamente, pues estamos haciendo una medición más fina, más, digamos, a nivel de piso. En cambio, si analizamos en el mundo cuantitativo muchos casos, pues no podemos entrar a ese detalle, ¿no? Esa profundidad, entonces el nivel de visión tiende a ser más alto. Entonces, digamos que son distintos tipos de análisis, de metodología, que nos arrojan diferentes tipos de datos. Y digamos que los dos, ninguno es superior al otro, que debemos tener presentes qué tipo de datos queremos analizar o qué tipo de datos son necesarios para la pregunta o para el tipo de análisis que queremos realizar. Ahora, no tenemos que decidir entre uno y otro, ¿no? Como les decía hace unos minutos, digamos que un buen análisis de política pública, una buena formulación de un programa público o diseño de un programa público, recolectará evidencia tanto de los factores que pueden ser agente de cambio para lograr un resultado, como también de los procesos, ¿no? Evidencia sobre los procesos o de las condiciones que pueden llevar a que esa acción gubernamental llegue a su fin, no cumpla los objetivos planteados. Entonces, por lo general, una buena formulación de política pública, un buen diseño, se basa en evidencia de distintos tipos de datos cuantitativos y datos cualitativos. Entonces, digamos, no siempre es posible, dado las limitaciones que tenemos de tiempo y de los datos que podemos recolectar o que están son públicos, pero idealmente tenemos que pues hacer un esfuerzo para recolectar distintos tipos de datos que den respaldo a nuestra teoría de cambio, ¿no? O den respaldo a lo que nosotros queremos lograr mediante una acción gubernamental, un programa público, ¿no? Pues bien, una vez que hemos visto aquí las diferencias, vamos a entrar un poco a profundidad en los tipos de datos, ¿no? Cuantitativos, como ya les anunciaba en la lámina anterior, digamos que hay observación de puntos de datos, ¿no? También hay distintas maneras de clasificar los datos cuantitativos. Una, digamos, muy común es esta de observación de puntos de datos, ¿no? Que en inglés se le conoce como data point observation, ¿no? Ahora, ¿qué es esto de la observación de puntos de datos, ¿no? Ahorita en la siguiente lámina va a quedar un poco más claro, pero digamos que
una manera de definirlos es que en un diagrama de dispersión de 2 dimensiones, una observación de puntos de datos es aquella que corresponde a los valores de 2 variables para un caso particular, ¿no? Entonces, una observación de puntos de datos, digamos, depende de los valores de 2 variables, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver de manera más clara, ¿no? Y también, entonces, es muy importante esta característica, ¿no? Que la observación depende simultáneamente de los valores de 2 variables, no solo de uno. Entonces, creo que va a quedar mucho más claro con este ejemplo, ¿no? Y aquí retomo el ejemplo, recordarán, de la clase pasada de estos autores Cartwright y Hardy, y muy rápidamente les recuerdo que ellos nos dicen que en un distrito escolar, con base en evidencia que en otro estado, en otro distrito escolar, se implementaron un número de tareas para mejorar la comprensión de lectura, con la finalidad de aumentar la calificación de los alumnos, ¿no? Digamos que eso es el ejemplo que ellos nos ponen, ¿no? Entonces, sí, un ejemplo de observación data point sería este que les planteo en este diagrama de dispersión, ¿no? Aquí, en el eje de las X, en el eje horizontal, tenemos el número de tareas, ¿no? Que va desde 0 hasta 3.5. Hasta aquí llega, digamos, la escala que podremos decir que es 3.5 en un mes, por ejemplo, por decir algo. Y en el eje de las 10, en el eje vertical, tenemos también una escala de calificación del 0 al 7. Entonces, si recordamos, rápidamente voy a poner la lámina anterior, que la observación de puntos de datos es una observación cuyo significado depende simultáneamente de 2 variables. Aquí en el ejemplo que les pongo, pues digamos que cada puntito que se ve es una observación data point, ¿no? Por ejemplo, esta que estoy señalando aquí es cuando hacemos 1,5 tareas o una tarea, pues tiene como calificación el 1.5 aproximadamente, ¿no? Entonces, digamos, que te aumenta 1.5 tu calificación. En otro ejemplo, ¿no? Cuando realizamos, o el alumno realiza 3 tareas al mes, por seguir este ejemplo, pues la calificación esperada va a ser o el aumento de calificación es de 6. Entonces, esto nos quiere decir que este valor, este punto acá, pues depende, sí, el número de tareas y la calificación, ¿no? Entonces, las 2 variables nos están dando esta observación de data point, ¿no? No solo una variable, sino las 2, ¿no? Entonces, este punto nos indica el número de tareas y la calificación obtenida, ¿no? Y así en cada uno de los puntos que aparecen en esta gráfica, ¿no? Entonces, la observación de data point, insisto, pues es el valor que depende de 2 variables simultáneamente. En este caso, el número de tareas y la calificación. Bien. Recuerden, les hago el recordatorio que pueden preguntarme, hacer un comentario en cualquier momento, ¿no? Bien. Otra manera de visualizar los datos cuantitativos son las observaciones de dataset o de hoja de cálculo, podría ser una traducción más o menos aproximada, ¿no? Entonces, así como vimos que las observaciones de data point son valores que dependen de 2 variables, en este caso los de dataset son todos los valores registrados para un caso, ¿no? Ahorita vamos a ver otro ejemplo donde va a quedar un poquito más claro, ¿no? Y dicho de otra manera, por lo que estamos hablando de valores registrados y que se plasman en una hoja de cálculo, en un dataset, estamos hablando de los valores que se encuentran en los renglones de una hoja de cálculo, ¿no? De un dataset. Entonces, todos los valores que encontramos ahí pueden ser considerados observaciones de dataset. Entonces, vamos a ver una tabla muy sencilla donde podemos ver un ejemplo de observación dataset, ¿no?
Entonces, aquí en la columna del lado izquierdo, vemos que hay más bien tiene que decir ciudad, son ciudades, y tenemos a Viena, Ghent y Sofía, y luego tenemos en ese primer renglón superior distintas variables, ¿no? Que aquí se lo señalo, ¿no? Entonces, población, ingreso per cápita de los habitantes de estas ciudades, el área geográfica y la fundación de la ciudad. Entonces, son las variables que queremos obtener información de estas variables para estos casos, ¿no? Los casos, como aquí también se señala, son las ciudades de Viena, Ghent y Sofía, ¿no? Y ahora, los valores de los casos, de acuerdo a las variables, pues son, por ejemplo, la ciudad de Viena tiene más de 1,5 millones de habitantes, el ingreso per cápita de $40,600, una área geográfica de 414 kilómetros cuadrados, en fin, la fundación 500 años antes de Cristo, ¿no? Y así podemos ir por cada una de estas ciudades. El punto, más allá del contenido específico de esta tabla, lo que se pretende mostrar es que tenemos casos, que en este caso son ciudades, tenemos variables de las cuales vamos a obtener información, tenemos valores, ¿no? Lo que nos dice las observaciones de dataset es que estas, como recordamos en la lámina anterior, son los valores que se encuentran en los renglones de una hoja de cálculo. Entonces, digamos que todo este renglón son observaciones, ¿no? Todo este renglón son valores u observación de los casos, ¿no? De la ciudad de Viena, de la ciudad de Ghent y de la ciudad de Sofía, ¿no? Entonces, son observaciones expresadas numéricamente, la población pues se expresa numéricamente, el ingreso per cápita también, y así sucesivamente, ¿no? Y aquí podremos pues, aumentar en las variables que queremos analizar, ¿no? De estos tres casos, ¿no? Y también podremos aumentar otras ciudades, ¿no? Y analizar las mismas variables para más casos, en este caso para más ciudades, ¿no? Entonces, digamos, esta es una observación de dataset que son datos cuantitativos, ¿no? Entonces, bien, ahora, ya hablamos de observaciones de data point, observaciones de dataset, ahora vamos a hablar de datos cualitativos, ¿no? Y también existen diferentes maneras de clasificar los datos cualitativos, pero una, digamos, que nos sirven para el estudio de las políticas públicas, de los programas gubernamentales, es si consideramos a los datos cualitativos o los vemos como observaciones de procesos causales, ¿no? Dado que tenemos nuestra teoría de cambio en la cual estamos recolectamos evidencias de que ciertas acciones gubernamentales pueden tener un efecto deseado, pero también como recordando de la clase, ¿no? Que esos factores o esas acciones gubernamentales no actúan en el aislamiento, sino que bajo ciertas condiciones, siguiendo ciertos procesos, y que esos procesos se recolecta evidencia o se toma evidencia principalmente cualitativa. Los datos de esta índole de observación de proceso causal, que son de naturaleza cualitativa, nos pueden ayudar a entender mucho mejor el problema o cómo se va a desarrollar esta política pública, esta acción pública, ¿no? Entonces, una manera de definir estos datos de observación de proceso causal son aquellos que proveen información sobre el contexto, proceso o mecanismo causal existente entre dos variables, ¿no? Entonces, este tipo de datos, dada su naturaleza cualitativa, nos proveen de manera detallada, profunda, cómo se desarrolla, por ejemplo, un efecto causal o un proceso, una acción gubernamental, cómo se va desarrollando por etapas, por momentos, y también nos puede dar
información sobre las condiciones, sobre el contexto, este tipo de datos en las que ocurren las acciones o programas públicos, ¿no? O las que deben estar presentes para que esto ocurra, ¿no? Entonces, a diferencia de los datos cuantitativos, que son expresiones numéricas muy concretas, los datos cualitativos de observación de proceso causal pues, nos dan una narrativa, una descripción de cómo van ocurriendo los efectos, ¿no? de ciertas variables, ¿no? Cómo se llega a un resultado, ¿no? Una vez que se pone en marcha un programa público, una acción gubernamental. Si nos apegamos al caso el ejemplo de Cartwright y Carney, pues dices, bueno, un análisis cualitativo con datos cualitativos haciendo inferencia descriptiva nos diría cómo el niño o niña, mediante las tareas va aprendiendo, ¿no? Una descripción del aprendizaje y cómo esta tarea ayudó, bajo qué condiciones, bajo qué soporte va aprendiendo y haciendo el aprovechamiento escolar hasta lograr el resultado. Entonces, datos de este tipo te permiten describir, tener, digamos, un nivel a detalle de este proceso de aprendizaje, ¿no? Cómo la tarea le ayudó, cómo llegó el niño a obtener el resultado, ¿no? O qué pasó en el camino, ¿no? ¿Qué falló? También es otra opción que nos puede dar el análisis de este tipo de datos, ¿no? Ahora, este tipo de datos, pues, ¿de dónde los podemos obtener, ¿no? Bueno, pues hay distintas herramientas, así como en el mundo cuantitativo, pues hay distintas técnicas estadísticas y métodos cuantitativos para obtener datos, desde estudios de panel, regresión lineal, bimodal, en fin, ¿no? Análisis ANOVA. El proceso, ¿no? Entonces, existen diferentes fuentes y análisis donde podemos obtener estos datos cualitativos de observación de proceso causal. Y pueden ser descripciones, ¿no? Descripciones o narrativas que los analistas o otros estudiosos hacen sobre cómo ocurrió un proceso, la aplicación de ciertos procesos de política pública. Bien, entonces son diferentes datos. Les pido un momento porque aquí estoy teniendo un problema para cambiar de diapositiva. No sé si el equipo me podría ayudar. Para cambiar la sesión. A ver, un momento, por favor, una disculpa porque estoy teniendo un poco de problemas aquí. Se desapareció el botón. Sí. Mejor una vez compartir la pantalla. Sí. Mejor una vez de repente como que parpadeo y... Ahí está.
Ok. Nada más descargamos la presentación que después pero con accesibilidad más bien vamos a ¿qué estamos haciendo? Vamos a mover la pantalla a ver si puedes escuchar, a ver si ya se restableció porque está. A ver. Entonces, déjame. ¿Les pregunto? Ya, parece ser que ya se resolvió el problema. ¿Nos pueden decir si ya nos escuchan y ven, por favor? Y nos dan una respuesta, por favor. Perfecto. Muchas gracias, Milton, Santiago. Que ver no, sí se escucha. Cerramos la cámara. Ok. Sí, ahorita vamos a poner la cámara. Una disculpa, tuvimos estos problemas, pues están fuera de nuestro control, pero ya lo estamos solucionando aquí el equipo, ¿no? Nos está apoyando. Muchas gracias por su paciencia. Solo unos segundos más para ya restablecer completamente. Gracias por avisarnos, muchas gracias. En un momento ya restablecemos seguimos con la sesión. No. Yo creo que no va a ganar nada. ¿No? Bueno, entonces vamos a poder usar. Entonces ya seguimos. Sí. Es que no presentación. Que no tenía esto no tenía nada utilizado y eso no que. No, entonces seguimos. Sí. Va. Me voy a pedir que reiniciemos. No. Así que sí. Lo mínimo, sí. Pues así, entonces una discusión. Sería mejor Si ya te vas más de corrido. Órale, perfecto. Ya, la pantalla le la ponemos. Bien, una disculpa nuevamente. Otra vez tuvimos algunos problemas aquí ajenos a nosotros, pero ya nos apoyó muy amablemente aquí el equipo técnico. Ya estamos de vuelta. Disculpo nuevamente, continuamos con la sesión. Entonces les decía que, bueno, ¿de dónde podemos obtener estos datos cualitativos de corte de ausencia de proceso causal? Pues hay diferentes fuentes, desde archivos históricos, entrevistas, cuando el analista observa directamente cómo se lleva a cabo, cómo se implementa una política pública o momentos de esta, o entrevistando a los beneficiarios, haciendo análisis de contenidos de registros, descripciones, en fin, ¿no? Existen... nos dice Jimena que si podemos continuar sin la webcam, sola con la presión del sonido. ¿Hay algún motivo de... a ver, déjenme ver si lo podemos lograr. Ok, perfecto. Continuamos. Entonces,
Bueno, creo que puede quedar retomando este ejemplo de Cartwright y Hardy, sobre las tareas para mejorar la lectura de los alumnos. Digamos que la acción gubernamental que se recolectó evidencia que en otros lugares funcionó, pues es esta tarea de lectura, ¿no? Recordarán este ejemplo. Sin embargo, otra vez retomando el ejemplo, bueno, estas tareas tienen que ir acompañadas o tienen que darse bajo un contexto, bajo ciertas condiciones. Aquí nada más enlisto algunas, que es esta retroalimentación por parte de los maestros, un espacio apropiado para realizar estas tareas y la motivación, ¿no? Tanto de los padres como también de los profesores, ¿no? Entonces, y finalmente lo que se busca, el objetivo de esta acción gubernamental, pues es en la mejora en la aplicación, ¿no? En la prueba de lecturas, ¿no? Entonces, si digamos, analizamos un poco este proceso, las tareas de lectura, más allá del contenido, que sí es obviamente muy relevante, pero digamos, si analizamos el número de lecturas, pues lo podemos cuantificar, ¿no? Una vez que se estableció el contenido apropiado, digamos, hecho por especialistas, pedagogos para mejorar la comprensión de lectura, el número que se les, se les asigna a los niños y niñas, pues puede ser cuantificado, ¿no? Puede ser determinado cuantificadamente. Entonces, eso sin problema podremos establecerlo en una hoja de cálculo, dando un seguimiento por semana o por mes, y ver cuántas lecturas se asignaron. Entonces, eso digamos que podría ser un dato cuantitativo, ¿no? De dataset, ¿no? Ahora, estos mecanismos que van acompañando, bajo los cuales se tienen que, para esperar el efecto deseado, pues aquí nada más enlistamos algunos, ¿no? Que es la retroalimentación por parte de los maestros. Una vez que fue asignada la tarea, es revisada por los maestros y entonces el maestro tiene que explicar en qué estuvo bien o en qué estuvo mal dicha tarea, ¿no? O los ejercicios de dicha tarea, ¿no? El espacio apropiado y la motivación son otros de los factores, las condiciones bajo los cuales tienen que operar, si se quiere, la evidencia nos muestra de otros lugares, si se quiere esperar el resultado esperado, pues digamos, ¿no? Ahora, este tipo de condiciones, pues difícilmente se pueden cuantificar, ¿no? Entonces, la retroalimentación por parte de los maestros, podremos llegar a una cuantificación, pero primero tenemos que observar cualitativamente cómo se ocurre esta retroalimentación, ¿no? Si el profesor está siendo claro, didáctico en explicar estas tareas, si le dedica suficiente tiempo, y digamos que está siendo aprovechado esa retroalimentación, ¿no? Entonces digamos que ahí tenemos que implementar una recolección de datos pues distinta, no cuantitativa, ¿no? A lo mejor después de haber hecho la cuantitativa pues podemos cuantificarlo, ¿no? Pero digamos que una primera observación tiene que ser de manera cualitativa. Entonces podría ser una observación participante donde el analista observa de qué manera el profesor está haciendo esta retroalimentación, ¿no? El espacio apropiado, ¿no? Pues aquí a lo mejor una descripción de los espacios que tienen los niños para realizar la tarea, más allá de que si tiene dimensiones que sí podemos expresar numéricamente, más tiene que ser un espacio apropiado, pues digamos, una descripción de este espacio, ¿no? En donde el aprovechamiento puede ser mayor, ¿no? Entonces puede ser una narrativa de dicho espacio, ¿no? Y la motivación, ¿no? Motivación, como al igual que la retroalimentación, pues tal vez en un segundo momento puede ser cuantificada, ¿no? Pero digamos que sería más rico, idealmente, es que alguien pueda entrevistar a los niños a ver de qué manera fueron motivados o cómo se sintieron, ¿no? Y también a los padres de familia de qué manera, o utilizando qué ejemplos o qué se sintieron motivados, ¿no? O motivaron a los niños, ¿no? Entonces digamos que son, idealmente podría ser técnicas cualitativas, ¿no? Y estos son estos mecanismos, condiciones que acompañan a la acción gubernamental, que en este caso son las tareas de lectura,
Y finalmente, pues la mejora en la calificación en las pruebas de lecturas, pues también digamos que se va a hacer una calificación, una expresión numérica que se puede cuantificar. Entonces, digamos que en este ejemplo de Cartwright y Hardy, pues creo que se plasma de mejor manera lo que les comentaba, ¿no? Tenemos datos cuantitativos, que es la acción gubernamental, se puede expresar numéricamente, los mecanismos o condiciones bajo los cuales tiene más probabilidad de tener éxito esa acción gubernamental, se pueden expresar al menos en un primer momento cualitativamente y tal vez posteriormente cuantitativamente, pero originalmente o idealmente primero de manera cualitativa. Y finalmente el resultado, en este caso, pues como van a ser calificaciones, pues también son expresiones numéricas que también las podemos poner en un dataset, ¿no? En una hoja de cálculo, ¿no? Pues bien, ahora, ya para ir finalizando y cerrando este punto, para pasar al siguiente, pues ¿cuál es ya vimos algunos contrastes, algunas diferencias entre los dos tipos de datos cuantitativos y cualitativos, pero una muy importante es la comparabilidad, ¿no? Los datos del dataset, las observaciones de dataset, digamos, tienen una característica importante que pertenecen a la misma población o muestra, ¿no? Y que se expresan generalmente numéricamente y por lo tanto tienden a ser más precisos. En contraste, las observaciones de proceso causal, de corte cualitativo, como dijimos, proveen descripciones de mecanismos, de contextos, de procesos, lo cuales son más difíciles de comparar, ¿no? Una experiencia de otra son difíciles de comparar. Hay ciertos factores, similitudes, pero digamos la comparación es menos precisa entre los datos recolectados. Y otra característica importante es que estos datos cualitativos de proceso causal no necesariamente pertenecen a la misma población o muestra, sino me regreso un poco. Aquí, digamos, los datos cuantitativos de las tareas de la lectura, lo que nos dice la lámina posterior es que pertenecen a la misma muestra. Entonces, estos datos cuantitativos de las tareas pues, van a ser asignadas a una misma población, a un mismo salón de clases o a un mismo año escolar. Entonces, son tareas que se van a asignar a una misma población. Y también las calificaciones que vamos a obtener cuantitativas, pues va a ser sobre una misma población. Y dado que se expresan numéricamente, pues son comparables entre sí, ¿no? Entre los niños, las calificaciones van a ser comparables. Ahora, si nos vamos a los datos cualitativos, aquí la comparabilidad es más difícil, ¿no? Porque la manera en que cada niño es motivado por sus padres, por ejemplo, pues es distinta, ¿no? Porque depende de otros factores. Entonces puede haber rasgos o características en común, pero pues cada padre tiene una manera de motivar o de no motivar, ¿no? Igual cada profesor o profesora tiene distintos tipos de hacer motivar a los alumnos. Entonces, digamos que es más difícil comparar. Y eso puede ser por razones pedagógicas o características personales tanto de los padres o de los alumnos, que cada uno la motivación la da de una manera y la recibe de otra. Entonces, digamos que este tipo de datos cualitativos es más de difícil comparación. La tarea del investigador es ver esos rasgos similares y tratar de compararlos, ¿no? Pero no es tan sencillo como los datos cuantitativos, como las calificaciones. Las calificaciones, pues es muy fácil comparar, ¿no? Una explicación de por qué un alumno tiene, o un grupo de alumnos tiene mayor calificación que otro, eso sí es una tarea más difícil, ¿no? Pero digamos, la comparación entre calificaciones, entre datos numéricos, dado que pertenecen a una misma muestra, y fueron aplicados de la misma manera, pues es relativamente mucho más fácil, ¿no? Bien, ahora otro ejemplo muy rápido de que muestra esta dificultad y esta precisión de datos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Cuando se quiere medir la temperatura,
y aquí el ejemplo dice que temperatura promedio entre enero y abril, pues se puede hacer una medición cuantitativa en estas ciudades y darlo con precisión, ¿no? Un promedio de entre enero y abril, pues, cuánto es los grados centígrados promedio, ¿no? Porque se hace una medición diaria, ¿no? En cambio, si hacemos entrevistas a la gente, pues algunos lo van a percibir que la temperatura entre enero y abril en cada una de estas ciudades, Lima, San Salvador, Quito, Brasilia, pues algunos dirán frío, otros calor, otros templado, pues depende de las vivencias y de las experiencias y vidas de cada uno, ¿no? Entonces, este tipo de datos recolectados cualitativamente por medio, en este ejemplo, de una entrevista, pues es menos preciso, ¿no? Frío, ¿qué es frío? Pues no sabemos qué es exactamente qué es frío, ¿no? Calor, en fin, ¿no? Entonces, este ejemplo nomás de manera muy básica nos muestra como la precisión numérica es más visible, es más evidente que en el caso de datos cualitativos, ¿no? Ahora bien, dado que vamos un poco retrasados, me voy a saltar bueno, no más rápidamente, lo que les comentaba. Cuando hablamos de motivación, siguiendo el mismo ejemplo, ante la pregunta ¿cuánta motivación recibió el estudiante para superar su aprendizaje en la prueba de lectura? Si lo medimos de manera cuantitativa, puede ser valores de 1 al 5, cuánta motivación recibió, en la que 1 significa poco y 5 mucho, ¿no? Ahora, digamos que aquí también hay un problema, porque el 1 para un niño pues puede ser muy distinto para el siguiente niño, ¿no? Por eso lo que les recomendaba, que factores como motivación, pues no necesariamente es lo ideal no es medirlo cuantitativamente, ¿no? Sino, como también aquí les pongo en la lámina, pues con la observación participante, una descripción o entrevistas donde podemos escarbar un poco más, ir a más a detalle cómo se dio esta motivación, dado que es un concepto difícil, complejo, pues a lo mejor numéricamente no es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Bien, vamos a nuestro siguiente tema, son las técnicas de recolección y análisis de datos, ¿no? Y aquí nos vamos a basar en el texto de Bardak y Patashnik del 2016, y lo que ellos nos recomiendan es, antes que nada, identificar posibles fuentes relacionadas al problema público que se pretende solucionar. Y aquí retomamos un punto de la clase anterior, ¿no? Afortunadamente, en gran parte de las acciones de los programas públicos o de las mismas evaluaciones, pues ya se realizaron en otras partes, ¿no? Ya sea en otras ciudades del mismo país o en otros países, o en la misma región. Entonces, generalmente ya hoy en día hay muchos registros, diagnósticos, estudios que nos pueden dar evidencia de nuestra política pública, ¿no? De qué tanto éxito y bajo qué condiciones, si se parecen o no a la nuestra, podemos recolectar evidencia sobre este punto. Entonces, lo que nos dice Patashnik y Bardak, dice, bueno, antes que nada, antes de pensar en la formulación o el diseño, pues hay que buscar evidencia dónde ocurrió, dónde fue implementado estas acciones, estos programas públicos, y buscar esos registros, ¿no? Entonces, para eso hay que revisar estudios, diagnósticos, y la literatura académica es relacionada al tema, ¿no? Y esta pues tiene que ser reciente, ¿no? No nos servirá de mucho encontrar estudios o diagnósticos pues, viejos, ¿no? Tienen que ser como muy actualizados y, insisto, muy parecido a los en donde nosotros queremos aplicar nuestro programa, ¿no? Otras fuentes pues son las páginas web, obviamente buscadores tan básicos como Google nos pueden dar cierta información, no nos podemos quedar ahí, pero nos pueden dar un primer paso. Y otro punto es importante donde buscar, digamos, una primera evidencia, pues son buscadores de revistas académicas, ¿no? Que ahí nos puede ayudar el Google Scholar, el Google Académico, que nos puede dar referencias sobre estudios ya muy especializados sobre estas acciones o programas a implementar, ¿no? Que se han implementado, insisto, en otros lados, ¿no? Y otra manera es, pues,
ya que identificamos ciertos estudios, pues ver la bibliografía que citan esos estudios, ¿no? Entonces, los estudios se basan también en otros estudios que también nos pueden dar un primer vistazo, una primera evidencia o datos adicionales para soportar nuestra teoría de cambio, ¿no? Dentro de los estudios que podemos consultar, recordemos que la evidencia, un requisito de la evidencia es que sea confiable, ¿no? Y como mencionamos en la clase anterior, pues los estudios de organismos internacionales reconocidos pues nos pueden proveer de buena evidencia, ¿no? Los diagnósticos que ellos hacen puede ser un referente importante. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la ONU, está el Economist, o de ciertas organizaciones no gubernamentales que son muy profesionales, o de think tanks, ¿no? Que también hacen estudios diagnósticos. Entonces puede ser una buena fuente para recolectar primera evidencia, ¿no? Y otra técnica pues es consultar a los expertos, ¿no? Hacer entrevistas con los expertos en materia, ¿no? Ya sea académicos o implementadores de política pública o analistas de política pública o tomadores de decisiones que nos cuenten sus experiencias, ¿no? Sobre qué funcionó, qué no funcionó, qué obstáculos encontraron. Y de parte de académicos, pues lo que nos dice los estudios más especializados, qué funciona, qué no funciona, en fin, ¿no? También su conocimiento, ¿no? Y aquí es importante que haga entrevistas, pues digamos, de diversos actores, no solo académicos e implementados, sino también puede ser de beneficiarios, ¿no? O de otros estudiosos en la materia. Entonces, digamos, en las acciones públicas, en las acciones gubernamentales, es importante pues consultar a los hacedores, a los tomadores de decisión, pero también a los beneficiarios. Finalmente, para ellos es dirigido a la población objetivo y ver cuál es su experiencia, qué problemas existen, ¿no? No nos podemos quedar con un solo tipo de actor. Bien, y también hay que buscar en todos estos estudios y análisis, diagnósticos, lo que también hemos insistido mucho, ¿no? Pues que ver bajo qué condiciones se implementó dicha política pública, programa público, ¿no? Bien, ahora, hablando ya más específicamente, ¿qué condiciones, qué información específica hay que recolectar? Bueno, pues hay, insisto, esto de las condiciones o mecanismos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de preguntas el analista se debe de hacer al hacer su recolección de datos, ¿no? Pues una de ellas básica que le hemos repetido ya en estas sesiones es ¿bajo qué condiciones el programa de acción pública ha operado, ¿no? ¿Dónde tiene más probabilidad de funcionar, ¿no? ¿Bajo qué características? ¿Mediante qué procesos, ¿no? Entonces eso, digamos, es una pregunta básica y mediante las cuales hay que analizar y tratar de recolectar datos, ¿no? Ahora, otro punto importante, ¿no? ¿Qué instituciones, actores gubernamentales, organismos de sociedad civil, son necesarios para la implementación, ¿no? Como ustedes saben, muchas de las políticas públicas pues no recaen únicamente en los actores gubernamentales, ¿no? Ahora hay muchos programas públicos que se requieren del monitoreo, de la evaluación, de la participación de otros actores de la iniciativa privada o de organismos no gubernamentales. Eso también es importante considerarlo en la información que se va a recolectar y también recolectar evidencia que ellos hayan sistematizado, testimonios que ellos tengan para, digamos, tener un panorama más completo, ¿no? Ahora bien, ¿cuántos recursos necesitan, ¿no? Como también sabemos, es necesario recolectar evidencia de cuánto costó la implementación, ¿no? Cuánto tiempo esperado y cuánto costó esos recursos, ¿no? Y de dónde provieron los recursos, ¿no? Entonces, para implementar nuestra acción pública, pues tenemos que tener un referente, ¿no? Y ese referente, pues podemos encontrarlos en los estudios, en los diagnósticos. Entonces, también el tiempo y los recursos son necesarios. Y finalmente, algo que también es pues muy, muy importante, pero que a veces se deja de lado, pues cuáles son los problemas, obstáculos identificados, ¿no? Y sobre todo,
si se pudieron resolver o no, ¿no? Entonces, existe información al respecto, comúnmente en los diagnósticos se establecen, y es importante tomarla en consideración, ¿no? Ahora, otro paso importante es la sistematización de información y datos recolectados, ¿no? Y aquí lo que nos dicen estos autores Bardak y Patashnik, que es importante enlistar las condiciones y factores necesarios para operar el programa y aumentar la posibilidad de éxito. Y una manera es enlistarlos, que ahorita vamos a ver un ejemplo, y otra es realizar un mapa sobre la secuencia o el proceso de la teoría de campo. Entonces creo que esto es un tema que ya ustedes han realizado a más profundidad, pero de una vez que es importante recordar que una vez que se recolectó información, pues es importante la sistematización, y una manera de sistematizar o de organizar esta información es hacer un listado de las condiciones, ¿no? Y de cómo esas condiciones están concatenadas, articuladas, y para esto pues sirve mucho realizar un mapa, ¿no? Y aquí nuevamente me baso en el ejemplo de Cartwright y Hardy y hago un mapeo sencillo, simple, pero que nos puede dar bastante referencia, bastante luz de cómo debe proceder una acción pública, ¿no? Entonces, siguiendo este ejemplo, el paso 1 es aviso a los padres de familia de la situación, que es lo que se encontró en este ejemplo, es que hay una baja comprensión de lectura de los alumnos, y también se les comunica a los padres de familia los pasos a seguir para mejorar dichas calificaciones, ¿no? Digamos, es el paso 1 básico. El paso 2 es asignación de la tarea. Digo, aquí habría un paso intermedio en que, bueno, previamente ya se recolectó evidencia de qué tipo de tareas, qué contenidos sirven para mejorar las calificaciones, pero digamos, es un paso intermedio. El paso 2 sería la asignación de tarea en clase a los alumnos y una explicación y ejemplificación realizada por la tarea. Entonces, digamos, siguiendo este mapeo, se sería el segundo paso. El tercer paso, que aquí ya empieza a insertarse las condiciones bajo las cuales se realiza esta acción, realización de la tarea con motivación y supervisión de los padres en un espacio adecuado. Para lo cual, si ya estamos en la etapa de implementación, pues sería importante que se realiza, que exista evidencia sobre la realización de esta tarea, pero que no nada más que se haga, sino que esté supervisada por los padres con una cierta motivación o mucha motivación y en un espacio adecuado, ¿no? Y, digamos, un cuarto paso, no solamente se realiza la tarea bajo las condiciones apropiadas, sino que esa revisión de la tarea pues sea revisada en el aula de clases, ¿no? Y que en un quinto paso exista retroalimentación, ¿no? Para observar estos pasos, pues sí, debería haber un monitoreo más específico, digamos, de estas tareas, ¿no? Y finalmente, los últimos dos pasos es que, digamos, que una tarea pues no va a ser suficiente, ¿no? Esto de la comprensión de lectura es un proceso que va tomando clase y lo cual es importante documentar. Entonces, es un séptimo paso, la repetición del ciclo, ¿no? Que otra vez se necesita una tarea, a lo mejor con un mayor nivel de complejidad, explicada por los alumnos, otra vez dándosele, informándose a los padres de familia, recordando la importancia de la motivación, sea retroalimentada, revisada, y en fin, ¿no? Y así hasta llegar al séptimo paso, que sería la evaluación, para ver si se mejoraron las calificaciones en la comprensión de lectura, ¿no? Muy bien, entonces, dado que pues tenemos el tiempo muy limitado, pues nada más les enuncio el análisis de datos, ¿no? Digamos que primero sería la recolección, dos, la sistematización, el mapeo que les puse en las láminas anteriores, y el tercer paso de las técnicas básicas pues es el análisis de datos, ¿no? Entonces aquí, dependiendo del número de datos, como vimos anteriormente, se puede utilizar diferentes técnicas, ¿no? Técnicas, si son datos cuantitativos los que estamos analizando, pues herramientas estadísticas o métodos cuantitativos, como los que mencionamos, regresión lineal, múltiple, ANOVA, método de diferencias, etcétera, ¿no? Eso digamos que
serán materia de otras sesiones, incluso cursos, ¿no? Y si son datos cualitativos, pues podemos hacer esto que se llama en español rastreo de procesos, que es process tracing, donde el cual se hacen análisis detallados de cómo una variable va afectando a otras variables intervinientes, otros mecanismos, y cómo se detalla el proceso de la política pública. Entrevistas, como ya hemos mencionado, observación participante, los analistas observan directamente al menos algunos momentos de la implementación, y grupos de enfoque, ¿no? Grupos de enfoque a los beneficiarios podría ser, ¿no? Se recolecta información más profunda, más detallada, donde todos conversan, guiados un instructor o un mediador, donde se llegan a conclusiones, digamos que son análisis de datos o de entrevistas mediante el cual se llegan a conclusiones. Entonces existen diferentes tipos de análisis de datos, lo cual aquí es importante para esta sesión es que lo ideal es que se utilicen herramientas indicadas dependiendo del dato que vamos a analizar. Son de corte cuantitativo, pues entonces tenemos que utilizar herramientas estadísticas cuantitativas, métodos cuantitativos, y si es de corte cualitativo, pues hay una serie de herramientas también para este propósito, ¿no? Y finalmente vamos a ver algunas técnicas de representación de datos, ¿no? De cómo podemos visualmente presentar nuestros datos de una manera, ¿no? Y aquí nos vamos a basar en el libro de Booth, que también lo utilizamos en la sesión anterior, Booth y otros autores, ¿no? Entonces dice, lo que nos dicen estos autores es, bueno, para presentar información en gráficas o en tablas, tenemos que hacer, antes de automáticamente hacer una tabla o una gráfica, tenemos que pensar qué queremos dar a conocer a nuestros lectores, ¿no? Por ejemplo, en un reporte de política pública, ¿quién va a leer nuestros lectores? ¿Cuál es el mensaje que queremos mandar, ¿no? Queremos mandar un mensaje, un objetivo, nuestro objetivo es de precisión, el mensaje es mandar un mensaje de precisión, preciso, o queremos que nuestros datos generen un impacto. Entonces, tenemos que hacer como una primera decisión, ¿no? En ese sentido. Entonces, en caso de optar por precisión, se recomienda reproducir los datos e información en una tabla, ¿no? Digamos que las tablas, de manera general, dado que expresan numéricamente lo que queremos dar en el mensaje, pues son más precisos, ¿no? Ya vimos que las características de los datos cuantitativos es la precisión. Por lo tanto, si se quiere precisión, lo que se recomienda de manera general, dependerá de caso por caso, pero es hacer una tabla, ¿no? Y ahorita vamos a ver un ejemplo de ello, ¿no? Ahora, si se opta a conseguir o buscar un impacto, pues tal vez las gráficas nos pueden ayudar más, ¿no? Muchas veces al ver visualmente algo en una gráfica, podemos transmitir mejor el mensaje que en un número, ¿no? Entonces depende aquí lo que queremos buscar, ¿no? Entonces las gráficas van a ser menos precisas que un número, pero visualmente podemos comunicar de mejor manera. A ver, entonces esas son, digamos, de entrada son esas dos recomendaciones. Otras recomendaciones, pues mantener los títulos de las gráficas de tablas cortos pero suficientemente descriptivos. Muchas veces, seguramente ustedes lo han visto, que hay muchos reportes, diagnósticos, estudios que tienen unos muy grandes, unos títulos muy grandes que son incomprensibles, ¿no? O que perdemos la atención del lector al hacer un título tan largo, ¿no? Entonces hay que tratar de ser concisos, pero suficientemente descriptivos, ¿no? Otra recomendación, evitar proveer contexto de los títulos o las gráficas en las tablas, ¿no? Para eso son digamos, el texto, ¿no? El texto de los reportes, de los diagnósticos, ahí se debe proveer el contexto, ¿no? Pero no en los títulos de las gráficas o tablas. Muchas veces se repite en la tabla, en el título de la tabla o la gráfica, el contexto, ¿no? Entonces es una repetición innecesaria que distrae al lector, ¿no?
Entonces, el contexto, por favor, se recomienda darlo en el texto del reporte del diagnóstico, ¿no? Del estudio. Otra recomendación simple, pero que no se sigue, ¿no? Elaborar gráficas simples y solo con la información necesaria, ¿no? Para respaldar el argumento o punto establecido. Recordemos que una tabla o una gráfica es una manera de respaldar nuestra teoría de cambio, nuestra acción gubernamental, ¿no? Entonces, evidencia que se recolecta, se sistematiza y se visualiza de tal manera que tiene que respaldar de manera simple y si se busca impacto, pues de manera que atraiga la atención del lector. Pero si esta está muy cargada de información, se va a perder, ¿no? Se va a perder. Entonces, hay que ser como muy precisos, concretos en lo que se quiere informar y así podemos tener un mayor impacto, ¿no? Un mayor atención de nuestros lectores, ¿no? Otra recomendación, en las gráficas únicamente utilizar líneas horizontales o verticales cuando se requiere de precisión, ¿no? Ya dijimos que las gráficas en general son para causar o llamar más la atención o transmitir mejor un mensaje, ¿no? No estamos buscando precisión. Si acaso lo que buscamos también en la gráfica es precisión, pues entonces sí utilizar líneas horizontales y o verticales, ¿no? Porque sí, ¿qué pasa cuando las utilizamos siempre? Pues que también design, ¿no? Y no son necesarias. Entonces, solamente en esos casos que se requiera precisar un dato en la gráfica, pues sí se recomienda eso, ¿no? En el caso de las leyendas a los costados de las gráficas, lo que nos dicen estos autores, dicen, pues hay que evitarlos porque son distractores, ¿no? Hay que dejar que la gráfica hable por sí sola y nada más la información pertinente abajo, ¿no? O arriba de la gráfica, pero no a los costados porque puede confundirse. Y una última recomendación muy importante es que nosotros, pues, tal vez por nuestra formación desde la primaria, tendemos a ordenar los datos o los casos alfabéticamente. Sin embargo, cuando se hace una tabla o se hace una gráfica, no necesariamente el orden alfabético es el que más nos favorece para el mensaje que queremos mandar, ¿no? Y ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, no seguir el criterio alfabético necesariamente, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo que creo que queda más claro, ¿no? Entonces, aquí en estos ejemplos nos dice Bud y compañía, cuando los datos son pocos y simples, los lectores pueden captarlos fácilmente en una oración o tabla, ¿no? Entonces, depende qué es lo que queramos mostrar. Si son cosas sencillas, hasta no necesariamente tenemos que tener una gráfica, ¿no? Y aquí a la mitad de esta lámina se ve, el ejemplo es, en 1996 en promedio los hombres ganaron 32.144 al año, las mujeres 23.710, y existe una diferencia entre los ingresos de 8.334, ¿no? Entonces digamos que es una información sencilla que no necesariamente necesitamos una tabla, una gráfica para representarla, pero bueno, si se le investigó, el analista quiere hacerlo, pues hagámoslo de la manera más fácil, ¿no? Una tabla muy sencilla, donde está en el lado izquierdo los hombres y mujeres y la diferencia, y del otro la cantidad numérica, ¿no? Digamos, es algo muy sencillo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos información más compleja, con muchos datos, muchos años, muchos datos, como en este ejemplo que les muestro, ¿no? Aquí el ejemplo versa así, ¿no? Entre 1970 y el 2000, la estructura de las familias cambió en dos maneras. En 1970, 85% de las familias tenían dos padres, pero en 1980 el número declinó a 77%, a 73% en el 1990 y en el 68% en el 2000. El número de familias con un único padre se elevó, particularmente en familias encabezadas por una madre. En 1970, 11% de las familias fueron encabezadas por una sola madre. En 1980 ese número se elevó al 18%, en 1990 a 22% y a 23% en el año 2000. Hubo algunos cambios marginales entre los padres solteros,
encabezaron 1% de las familias en el 70, 2% en el 80, 3% en el 90 y 4% en el 2000. Las familias encabezadas por no adultos se mantuvieron estables en el 3 y 4%. A ver, este ejemplo contiene muchos datos, muchos años y diferentes tipos de familias. Entonces, si lo dejamos así en el texto, en el reporte que estamos haciendo, en el estudio que estamos haciendo, o como evidencia de algo que queremos soportar, pues está muy complejo, ¿no? La verdad no, uno tiene que leerlo 2 o 3 veces y detenidamente para poder entenderlo. Voy a poner en inglés un poco para que nuestros participantes puedan leerlo, los que no hablan español, pero el punto, mientras les sigo comentando, pues tiene muchos datos, muchos años, distintos tipos de familia, para lo cual no se recomienda dejarlo únicamente en texto, porque no es muy claro. Lo que queremos aquí es establecer una tabla, una gráfica, que nos permita visualizar, mandar el mensaje del cambio en la estructura de las familias. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, siguiendo las recomendaciones que ya hemos enlistado, una manera de hacerlo es esto, ¿no? Si se quiere precisión, pues podemos, como era la recomendación, pues hacer una tabla, ¿no? Donde tenemos en las columnas el tipo de familia, 2 padres, solamente la madre, solamente el padre, o los no adultos, ¿no? Y tenemos los años. Entonces aquí podemos ver como la evolución del tipo de familia y cómo fue evolucionando. Entonces tenemos que 85% del 70, 77, 73, cómo fue bajando, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Y es preciso, ¿no? Y en el caso de la madre igual, 70 luego aumentó a 18, 22, 3, digamos que a lo largo del tiempo hay más madres solteras, ¿no? Y familias donde el padre encabeza únicamente, pues se ha mantenido más o menos sin mucho cambio a través de digamos, 30 años, ¿no? Al igual que las familias, ¿no? Entonces, más allá del contenido específico, aquí podemos ver que todo lo que veíamos acá muy complejo se sintetiza con precisión en una tabla, ¿no? Entonces aquí lo que estamos buscando es precisión, pues esa es una manera de visualizarlo, ¿no? Ahora, si queremos tener menos precisión para mayor impacto, pues podemos hacer una gráfica de barras, ¿no? Y aquí, si pueden ver del lado, el eje de las 10 está el porcentaje total de las familias y tenemos agrupadas a las familias por década y podemos ver cómo también visualmente cómo las familias de 2 padres ha ido bajando, es la barra más grande del lado izquierdo, en cada año ha ido bajando, ¿no? Entonces, digamos, tenemos menos precisión porque no nos detalla específicamente por año el tipo de familia, pero sí visualmente queremos, si el mensaje es ver cómo ha bajado en las familias de 2 padres, pues van bajando y cómo el lado de la madre ha ido aumentando a lo largo de los años, ¿no? Y en el caso de familias con solo el padre o con un padre o madre no adulto, pues se ha mantenido estable, ¿no? Que es lo que el texto original quería transmitir, ¿no? Ahora, otra manera de representar esto, a lo mejor queremos enfatizar el cambio, ¿no? Bueno, pues una manera de representarlo en una gráfica es haciendo esta de gráfica de barras, pues, gráfica de líneas, ¿no? Y aquí podemos ver mayor continuidad, ¿no? Si eso es lo que queremos mandar el mensaje al lector, pues eso es lo que podemos hacer, ¿no? Mediante gráfica de líneas podemos ver aquí cómo las familias de 2 padres ha ido disminuyendo, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Y el de la madre ha ido aumentando, ¿no? Y las familias con solamente el padre o un adulto pues se han mantenido más o menos igual, ¿no? Entonces, este tipo de gráficas nos enfatiza el cambio, ¿no? Finalmente, ya para concluir la sesión, un ejemplo más de cómo podemos presentar de mejor manera los datos, ¿no? Recordarán
Que les decía que una recomendación es no siempre presentar los datos de manera, o las tablas, los datos en las tablas de manera alfabética, ¿no? Siguiendo un orden alfabético, ¿no? Y entonces aquí, en esta tabla, este ejemplo nos dice que es el desempleo en las naciones más industrializadas, ¿no? Y entonces se ordenó alfabéticamente estas naciones más industrializadas, ¿no? En 2 años, en 1990 y en 2000. Entonces la tasa de desempleo en estas conjunto de naciones, ¿no? Entonces se abrió Australia, Canadá, Francia, Italia, Japón, Suecia, Reino Unido, ¿no? Y en la última columna se establece el cambio, ¿no? Entre las 2 décadas, ¿no? Entre el 90 y el 2001. Entonces digamos que aquí lo que idealmente quiere mostrar el analista, el investigador, es el cambio que ha habido en el desempleo, ¿no? Entonces, esta no es la mejor manera, porque aquí los datos están como dispersos. El cambio, tenemos 0.2 y luego termina en 1.6, pero a la mitad de la tabla hay 3.1 en la tasa, en el cambio 2.9, ¿no? Si los ponemos en orden descendente, no ordenados alfabéticamente, podemos mandar el mensaje, ¿no? Que países como Alemania y como Suecia han tenido un mayor cambio en el desempleo, un incremento mayor. Y naciones industrializadas como Australia y Francia pues, han tenido un cambio menor, ¿no? Entonces, aquí el punto es que no necesariamente tenemos que ordenar alfabéticamente dependiendo del mensaje que queremos mandar. Entonces, a manera de conclusión, lo que les digo es que hay que pensar antes, no hacer inmediatamente la tabla o la gráfica, sino pensar qué mensaje queremos dar y cuál es la mejor manera, ¿no? Y hay que probar distintos tipos de gráfica y distintas maneras de presentar las tablas. Y pues bueno, así podemos mandar de mejor manera nuestro mensaje. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Me hubiera gustado tener un poco más de interacción en este momento con ustedes, pero tuvimos algunos problemas. Pero bueno, les agradezco muchísimo. Les voy a dejar mi correo electrónico, que se los mando por aquí, por si tienen alguna duda, pregunta, comentario, con muchísimo gusto. Se los voy les puedo contestar cualquier duda. Y pues agradecerles nuevamente su atención y disculparnos otra vez por los problemas que tuvimos ajenos a nosotros, pero que agradecemos mucho también al equipo que nos haya ayudado a resolverlo, ¿no? Entonces aquí les mando mi correo electrónico, les agradezco mucho y les dejo al profesor Emil, que les tiene aquí un mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por tu participación, por tu tiempo. La doctora no sé si se escribió y bueno, los demás, muchas gracias. Como saben, esta es nuestra última sesión de nuestro calendario a distancia regular. Sin embargo, en enero, durante la primera semana, tendremos un par de sesiones adicionales, una sobre evaluación con enfoque de género y la otra sobre elaboración de términos de referencia para la evaluación, cosa que es una clase muy práctica y que estoy seguro que, considerando el perfil de todos ustedes, de quienes conforman nuestro salón de clases, a veces virtual, pues será de muchísima utilidad para su desempeño laboral. Ahora bien, yo hoy, además de saludarlos, vengo a platicarles acerca de la evaluación final, ¿no? Del trabajo final. Todos tienen ya en su correo electrónico los lineamientos del trabajo final, tanto en español como en inglés, y bueno, también los tienen en pantalla. Y yo quería precisar algunos puntos y explicarlo
con un poco más de detalle y también comentarles algo sobre la asesoría, ¿no?, final que vamos a tener. Bueno, antes que nada, aprovecho para comentarles que el proyecto final se divide en 2 espacios de evaluación. El primero es un trabajo escrito, que ahorita vamos a explicar con más detalle, que consta del 80% de la calificación de la evaluación final. El segundo es una presentación sobre el propio trabajo final que ustedes estarán elaborando durante todo lo que será el siguiente mes, un poquito más. Y bueno, también abajo tenemos una rúbrica de evaluación. La doctora Pérez Yaraguán, quien es la coordinadora general de CLEAR para América Latina y el Caribe, estará de manera presencial con nosotros el 24 de enero, pues para calificar sus presentaciones. Ella estará al tanto de sus trabajos también, obviamente, y darle retroalimentación, comentarios, etcétera. Pero bueno, entonces, algunas cuestiones de formato, pues fecha límite de entrega para el trabajo final es el lunes 21 de enero del siguiente año, y el trabajo deberá ser enviado al correo de Montserrat Ángeles, montserrat.angeles@cide.edu, como lo tienen ahí en pantalla, ¿no? Bueno, esto sé que a veces sobra mencionarlo, pero bueno, cualquier plagio, pues será considerado como una deshonestidad académica y bueno, se eliminará la evaluación final, ¿no?, de los alumnos que se encuentren plagiando. No creo que sea el caso, esperemos que no. Y bueno, un poco las instrucciones para el trabajo escrito, que las voy a ir complementando con algunas preguntas que Milton hizo favor de enviarme. Pues bueno, se trabajará por equipos. Pueden encontrar sus equipos al final del documento, la configuración de los equipos. También ya lo tienen ahí en su correo, por supuesto. Entonces, bueno, así se elaborará el trabajo final, de igual manera que la presentación, ¿no? Entonces, bueno, ahí están sus equipos asignados, con una lógica, bueno, pues, de quienes pueden trabajar juntos con mayor facilidad, ¿no? Bueno, entonces, la idea de esto es elaborar un trabajo final que les permita hacer un recuento sobre la situación de las políticas de MIPYME, ¿sale?, en sus respectivos países, y enfocarse en una de ellas para poder hacer algún bosquejo de evaluación, preparar de alguna manera lo que vendría siendo el protocolo de investigación para la evaluación. Entonces, pues bueno, los voy a ir describiendo todo esto de acuerdo a cada una de las secciones que conforman al trabajo final, ¿no? Bueno, por supuesto que el trabajo debe llevar un título, un resumen ejecutivo, que en este tipo de trabajo siempre es importante contar con ellos, porque, bueno, permiten dar una idea general de toda la investigación, ¿no? Incluso si no se leyera el trabajo en su integridad, pues, bueno, es un documento que permite tener una idea muy clara, ¿no? Por eso aquí dice que responde a la pregunta cuáles son los principales puntos que los hacedores de política pública deben conocer si no leyeran el texto en su integridad. Y esta parte tiene una ponderación de 10% y una extensión de palabras de más o menos entre 300 y 500 palabras. Aquí veo una pregunta larga al final de la explicación, lo retomo para verla con más cuidado. Ahí voy, denme un poquito de tiempo solo para acabar de hacer esta explicación y ahorita lo vemos, Johnny. Muchas gracias por la pregunta. Después tenemos una sección titulada Apuestas de Política Pública, MIPYME y Emprendimiento, en la que buscamos
que elaboren un mapeo, sale de las principales intervenciones de MIPYME, de preferencia durante los últimos 10 años, donde se identifiquen pues, los principales elementos del programa o la política que se hayan realizado, ¿no? que encuentren ustedes en cada uno de sus países. Nombre, objetivo, población objetivo, breve descripción del mecanismo de entrega del servicio, producto del programa, metas, monto presupuestario del programa y logros, ¿no? Y por aquí les damos la idea de que, bueno, que se remitan a los documentos rectores del programa, como serían los planes de desarrollo, reglas de operación, o quizá, bueno, más o menos como se vayan definiendo estos documentos rectores en los diferentes países, porque pues naturalmente cambia el nombre del instrumento. Esta parte tiene un peso de 10%. Esperamos que sea colocado como un anexo, ¿no? Aquí lo que queremos es ver este mapeo de políticas de MIPYME, qué se ha hecho, cómo se ha hecho en los últimos 10 años. Y bueno, la extensión debe ser por ahí entre 800 y 1000 palabras, ¿no? Más o menos. Después tenemos la siguiente sección es análisis de un programa o proyecto y de su contexto, ¿no? Ok, de estos programas que ustedes encontraron que se han realizado, pues seleccionen uno y hay que tratar de verlo más de cerca, ¿no? Con más detalle. ¿Cuál es el problema que atiende? ¿Por qué es importante atender ese problema? ¿Quiénes son los actores involucrados o stakeholders? ¿Quién conforma o cuál es la población objetivo? El tipo de actividades realizadas. El programa tiene indicadores. ¿Qué información genera el programa para conocer su desempeño, para dar seguimiento? ¿Qué resultados ha tenido? A lo mejor el programa incluso por ahí ya ha tenido alguna evaluación o algunas evaluaciones. Sería muy importante tomarlo en cuenta, por supuesto, para hacer este análisis. Y esta sección tendrá un peso de 20% y debe tener una extensión más o menos de entre 1300 y 1500 palabras. Y bueno, la siguiente sección, que es mucho más sobre evaluación, un poco es una sección dependiente de la anterior. Establecer o pensar qué tipo de evaluación es la más adecuada para el programa que ustedes están estudiando o analizando, ¿no? Por eso ponemos las preguntas que deben hacer ahí, y aquí ya empiezo a responder algunas de las preguntas que le hicieron llegar a Milton. ¿Qué opciones de evaluación tiene el programa? ¿Qué tipo de evaluación es la más pertinente para el programa y por qué? ¿Qué metodología debiera utilizarse en la evaluación que ustedes proponen? Es decir, aquí no les estamos solicitando que hagan tal cual una evaluación, sino que hagan, digamos, directrices que debiera seguir la evaluación para el programa, pero siempre, lo más importante, justificando por qué ustedes piensan que la evaluación, el tipo de evaluación seleccionado es el más adecuado para ese programa, por supuesto siendo coherentes con la sección anterior, donde analizaron el programa más en detalle, y bueno, explicar por qué sería importante, ¿no? Bueno, vamos a hacer voy a poner un ejemplo, lo más adecuado sería hacer una evaluación de procesos, porque el programa cumple con ciertas características de diseño que parece ser adecuado, o incluso ya tiene una evaluación de diseño, donde el diseño del programa pues salió más o menos bien evaluado, y quizá hay una cuestión más importante en la implementación por tal y cual razón. Tenemos tal y tal razón que nos orilla a pensar esto, etcétera, ¿no? Siempre justificando, remitiéndose, por supuesto, a las fuentes de información disponibles que brinda ya sea el mismo programa o alguna otra organización que genera información al respecto. Esto, por supuesto, es una parte sustancial del trabajo del proyecto final y tiene un peso de 40% de la calificación del trabajo escrito, y la extensión debe estar entre las 1300
y las 1500 palabras. Después tenemos una sección de recomendaciones, que es la última digamos, del contenido de la investigación, donde, bueno, se deben plantear las preguntas que debe seguir la evaluación y, bueno, justificar su pertinencia, ¿no? Un poco ya como para empezar a concluir el trabajo, ¿no? Bueno, esto es lo que nosotros proponemos que se debe hacer, ¿no? Esta sección tiene un peso de 20% y su extensión debe rondar entre las 800 y las 1000 palabras. Finalmente, pues bueno, hay una sección bibliográfica y bueno, se pide que se elabore un apartado con las obras consultadas, además de, por supuesto, de tener las referencias pertinentes en el cuerpo del texto, ¿no? Bueno, ahorita déjenme revisar las preguntas que Milton me hizo llegar. Una pregunta que tengo aquí. En las instrucciones del trabajo final se dice que hay que notificar sobre qué política pública MIPYME vamos a evaluación. ¿Hasta qué fecha tenemos para notificarlo? Es cierto, el documento no establece una fecha, pero lo más adecuado sería que lo notificaran a más tardar el jueves 20, perdón, de diciembre. Por favor, notifíquenlo también al correo de Montserrat, montserrat.angeles@cide.edu. La segunda, vamos a hacer la evaluación, los protocolos de investigación, más bien parecido al protocolo de investigación. Sin embargo, ¿qué tanto podrían adentrarse más a darle un giro más evaluativo al trabajo? Pues depende de la información disponible del programa que ustedes seleccionen para trabajar. ¿Por qué solo se llega hasta las preguntas y pertinencia? Tenemos que poner también los grupos que participarán y sus características. Pues bueno, un poco lo mismo que respondí a la segunda pregunta. Esto dependerá también de qué información haya arrojado el programa. Y bueno, esto sí depende de cada caso, ¿no? Depende de qué tan bien caracterizado tengo a los grupos, etcétera, a la población objetivo, por ejemplo, pues sí dependerá mucho. Aquí otra cosa, vamos a tener sesiones de asesoría durante la semana del 14 al 18 de enero. Tengo preparado un doodle para que por equipos, por favor, seleccionen en qué horario les viene mejor para la asesoría. Establecí algunos horarios y, bueno, dividí por bloques de media hora para que tengamos una sesión de asesoría, de orientación, para quien tenga dudas respecto a su trabajo, el programa que están escogiendo, las fuentes de información que han encontrado, etcétera. Incluso si tienen alguna duda sobre la presentación, lo podemos resolver en ese espacio. Entonces, por favor, que alguien de los equipos seleccione el mejor espacio foral de los propuestos en el doodle que les voy a enviar al finalizar esta sesión, para establecer la sesión de asesoría, ¿no? Y que fluya bien. Y la ventaja de esto es que, bueno, la asesoría será por equipo, lo que nos permitirá tener una retroalimentación mucho más puntual que si fuera una asesoría grupal, teniendo a todos los equipos, digamos, en el pleno de la sesión. Por acá otra pregunta. Si debe centrarse en programas de MIPYME y emprendimiento, o puede ser solo en uno de los dos grupos. Pues, bueno, ahí depende, ¿no? Depende mucho del programa, ¿no? Del propio programa. Que ustedes seleccionen de sus características, pero bueno, pueden centrarse en uno u otro si es que no encuentran alguno que los conjunte, no hay ningún problema, ¿no? Y bueno, aquí hay una respuesta que les puso Milton, y bueno, dice un poco lo que he mencionado. Depende del caso de cada país. Algunos no tienen una política propiamente dicha, pero sí proyectos, programas e intervenciones. Sobre ellas se deben basar para realizar su trabajo. Puede ser tanto de apoyo a MIPYMES o a emprendimientos, ¿no? Una u otra. A lo mejor encontrarán alguna política que
que conjugue ambas cosas. No será extraño encontrarlo, pero bueno, no todas las políticas de MIPYME son necesariamente de emprendimiento. Entonces, bueno, eso depende un poco de cada caso, y también para eso está la sesión de asesoría. Incluso antes de la sesión de asesoría, si gustan contactarme por mail, si necesitan orientación, con mucho gusto, bueno, trataremos los ayudaremos en todo lo que nos sea posible. Bueno, ahora sí voy a atender las preguntas que puso por acá Johnny, ¿no? Bueno, antes Wendy dice que creo que no todos están, ¿no? ¿Por qué no veo mi nombre? Ahorita lo reviso, no tengo el documento tal cual de la lista en la mano, pero también ahora que les envié el doodle, con muchísimo gusto les reenvío la configuración de los equipos y no habrá ningún problema. Johnny espera que esté bien, yo espero lo mismo, Johnny, me da mucho gusto leerte, como siempre. Para el grupo número 5 es importante consultarles lo siguiente. En las 3 fases de trabajo, la primera, hacer un trabajo escrito sobre la importancia del diseño. Dice, la segunda es hacer un estudio sobre el monitoreo y evaluación de un programa o proyecto. En esta etapa se puede hacer el análisis en torno a un programa en proceso de construcción. Pues sería muy interesante, ¿no? Y aquí pones el ejemplo, lo describes, sería súper interesante. De hecho, en algunos otros cursos hemos hecho propuestas de evaluación de programas que aún están en diseño, y es muy importante ver cómo el programa desde su propio diseño puede ser considerado, puede incluir aspectos evaluativos que a la larga faciliten, por ejemplo, el monitoreo, por ejemplo, un panel de indicadores muy preciso, y la evaluación, ¿no? Qué documentación debe recopilarse, etcétera. Yo creo que sí puede. Con mucho gusto podemos hablarlo en otro espacio. Johnny, si quieres con tu equipo me platican un poco más el detalle y lo vamos. Yo creo de entrada que no hay ningún problema. Uno puede hacer una agenda de evaluación para un programa en diseño. Jimena pregunta, Jimena Eloísa, aquí está llegando nuestra intérprete, que es nuestra voz en inglés, a este salón. Dice, ¿cuánto tiempo tenemos para presentar en la sesión de enero? Aquí dice que debe ser máximo en 10, ¿no? Esto es considerando pues el número de equipos. Entonces, pues sí, debemos tratar de hacer la presentación en ese tiempo. Vanessa pregunta, máximo 10 minutos según el documento de indicación. Sí, exacto. Gracias, Vanessa, que ya había respondido a la pregunta de Jimena. Y bueno, ya entrando de lleno a cuestiones de instrucciones para la presentación, cada equipo deberá exponer ante los compañeros y el profesor, que en este caso será la doctora Gabriela Pérez de Araguán, en máximo 10 minutos, los principales hallazgos de su trabajo. Esto sucederá el 21 de enero en la última sesión presencial. Aquí es muy importante que sean muy estratégicos al seleccionar la información que van a presentar. Eso es parte del reto de elaborar una presentación. No, a lo mejor no van a poder ir a todos los detalles de su investigación, sin embargo, tienen que elaborar una presentación con una narrativa lógica y congruente que ustedes pudieran suponer que persuadiría, por ejemplo, un tomador de decisión, que no les va a regalar media hora, sino a lo mejor tienen 10 minutos, ¿no? Tampoco es el formato del elevator pitch, ¿no? Que es en un par de minutos. Sin embargo, en 10 minutos tienen que ordenar la información de manera lógica, congruente, coherente, y pues presentar los principales hallazgos, ¿no? Bueno, por aquí Milton incluyó ya a Wendy en un equipo compuesto por nuestros compañeros de Belice. Muchas gracias, Milton. Y bueno, aquí hay algunos criterios de evaluación de la presentación como tal, ¿sale? Una introducción general, identificar las principales características, bueno, identificar el propósito y los objetivos y alcances de la propia presentación, organización, dominio del tema. Aquí es importante, ustedes decidirán si
si un miembro del equipo va a presentar o si serán todos y se dividen las partes, eso se los dejamos a su criterio. Bueno, una cuestión formal de no pasarse, no rebasar los 10 minutos de presentación. Y si el análisis es el adecuado, ¿no? Y si lo comunican adecuadamente también, porque a lo mejor el análisis en papel es excelente, pero en la comunicación hay algo se pierde en la traducción. Y bueno, qué tan pertinentes son las recomendaciones para la evaluación, ¿no? Y bueno, eso es todo. No sé si tengan alguna duda respecto a esto que hemos platicado hoy. Ahí ya todos tienen el documento, pueden volver a él. De cualquier manera, yo les voy a enviar, ahora que terminemos, un link para el Doodle para que un miembro del equipo, de cada uno de los equipos, escoja un espacio para tener la asesoría. Si tienen preguntas antes, por favor envíennos un correo electrónico y con mucho gusto buscaremos el espacio para poder darles la asesoría, la retroalimentación antes. Si es en caso de ser necesario, si están trabajando rápido. Bueno, también una recomendación global, pues sí empiecen a reunirse o a tener conferencias para discutir sobre el trabajo y dividirse el trabajo con sus compañeros de equipo, porque a pesar de que tenemos un mes y una semana, pues como saben se nos atraviesan las vacaciones y el documento, pues si bien no es un documento largo, tampoco es un documento corto y sí requiere que se haga investigación. Entonces, pues bueno, son entre 4.500 y 5.500 palabras, que eso terminará siendo 12, 13 cuartillas, por ahí depende del interlineado, el tamaño de letra, el tipo de letra, etcétera. Entonces, bueno, cualquier cosa, estoy a sus órdenes, con mucho gusto podemos platicar sobre sus trabajos, sobre sus presentaciones. Les recuerdo que les envío el Doodle, por favor escojan un representante por equipo para que seleccionen de la asesoría, ¿no? Que será durante la semana que va del 14 al 18 de enero. Y bueno, sin más por el momento, pues me da mucho gusto saludarlos, ver que el curso está llegando a su fin, se acerca, que todo va muy bien. Y bueno, aquí estoy a sus órdenes. Les deseo unas muy felices fiestas de Navidad, de fin de año, de las que festejen ustedes. Agradezco mucho toda su participación, su dedicación, su paciencia a lo largo del curso. Y pues les mando un muy fuerte abrazo desde el CLEAR, deseándoles lo mejor para estas fiestas y seguimos en contacto. Muchas gracias, hasta luego.